primera regla dice, la transformada inversa de 1 sobre S vale 1. La segunda regla dice, la transformada inversa de 1 sobre S a la n más 1 vale T a la n sobre n factorial. La otra dice, la transformada inversa de 1 entre S menos A es igual a E a la AT. La transformada inversa de S sobre S cuadrada más K cuadrada vale coseno de KT. Y ya los ubico con el tema. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una función transformada y esta es, por ejemplo, de la forma s más 1 sobre S cuadrada más 5S más 4. Si ustedes van a las reglas básicas, que espero las tengan ahí a la mano, ninguna fórmula se le parece a esta estructura. No hay una fórmula que tenga en el denominador un trinomio, ¿sí? Todas tienen o una diferencia de cuadrados, o una suma de cuadrados, o una potencia de S, o una diferencia entre S y el número A, pero no un trinomio. ¿Están de acuerdo? Entonces, en el caso donde la transformada de Laplace contenga en el denominador un polinomio de grado mayor o igual que 2, este es un polinomio de grado 2, se procede a una expansión de fracciones parciales. Llevaron cálculo integral el semestre pasado y quizás les enseñaron dentro de las técnicas de integración la integración por descomposición en fracciones parciales. Y en esa técnica se presentan 4 casos posibles de expansión de fracciones parciales. Cuando el denominador es una colección de factores lineales sin que ninguno se repita. Cuando el denominador tiene factores solo lineales y algunos se repiten. Cuando el denominador tiene factores cuadráticos y ninguno se repite. Y me refiero a cuadráticos del tipo irreducibles. Por último, cuando el denominador tiene factores cuadráticos irreducibles y algunos se repiten. Son 4 casos. Y aquí vamos a hacer algo parecido a lo que se hacía en cálculo integral. Lo voy a presentar a manera de ejemplos, ¿sí? Donde la transformada tenga abajo un polinomio de grado 2, una cuadrática, cúbica, cuártica, etc. Vamos a hacer una descomposición en fracciones parciales. Y lo voy a poner con diferentes casos, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a querer antitransformar a f de s. Lo cual implica antitransformar esto que está aquí. Pero no hay una fórmula directa. Ninguna fórmula directa me lleva a la solución de esa transformada. Entonces, lo que procede es lo siguiente. Hacemos un pequeño paréntesis.
y nos pasamos a una metodología que se llama inversa de Laplace, ¿sí? Por expansión en fracciones parciales, lo cual consiste en lo siguiente. Vamos a agarrar la transformada y lo primero que voy a hacer es factorizar completamente el denominador. Una factorización completa del denominador. ¿Cómo quedaría una factorización completa de esto? S más 1 y por S más 4. S más 4 por S más 1, muy bien. Y entonces vas a observar los factores. Este es un factor. ¿Qué grado tiene o qué exponente tiene la variable S? ¿Tendría factor 1? Exponente 1. El exponente es el número que está como superíndice de la variable. Si el exponente es 1, se dice que es un factor lineal. Y si al compararlos, estos son diferentes, S más 4 y S más 1, entonces tenemos factores lineales diferentes. Y si no hay dos iguales, o sea, si apareciera otro así, serían repetidos. Si no hay dos factores iguales, decimos que tenemos el caso donde el denominador tiene solo factores lineales y ninguno se repite. Y esto ocurre, la mayoría de las fracciones parciales dice que esta fracción se puede descomponer en la suma de tantas fracciones simples como factores hay aquí. Y aquí tengo dos factores. Por lo tanto, voy a descomponer en dos fracciones. Una, que es S más 4, y otra que es sobre S más 1. Si yo sumo esto con respectivos números aquí, numeradores, ¿sí?, que van a ser números desconocidos, si esta fracción existe, como lo veo, deben de existir números A y B que sumando esto me den esta expresión. Si yo puedo encontrar este número y este otro número, yo tendré una expresión de este tipo que sí se corresponde con una de las 7 reglas básicas de antitransformación, que es la de la función exponencial. Y les recuerdo rápidamente cómo se encuentran la A y la B. Observen esta función y díganme qué valores no le puedo poner a la variable S porque se presenta una división sobre 0. Menos un medio. No, Menos 4 y menos 1. menos 4 y menos 1. División sobre 0. Menos 4. Si la S vale menos 4, esto se hace 0 y esto no existe. Si la S vale menos 1, esto se hace 0 y esto no existe. Esos dos números se llaman polos, ¿sí? Polos de la función. Y quiero encontrar A y quiero encontrar B. Les voy a dar una técnica muy rápida. Si la S vale menos 4, esto se hace 0. ¿Sí? Suprimamos esto tapándolo con el dedo. Eso que está en verde lo tapan con el dedo y no se va a ver, se va a quedar así.
Y si la S vale menos 4, sustituyan la S aquí y díganme cuánto queda esa fracción si la S vale menos 4. Vale 7 tercios. Menos 4 me daría menos 8 más 1 menos 7 tercios. 7 tercios, correcto. La A vale. El valor que tenemos aquí sería 7 tercios. Ese valor se lo vamos a poner a la A porque el factor que ocultamos fue el que es S más 4. Ahora, si este factor, cuando S vale menos 1, se hace 0, lo oculto y sustituyo en la expresión que tengo aquí el valor de menos 1 en donde está la S. ¿Cuánto me queda? ¿Un tercio? No. Menos un tercio. Menos un tercio. Y ese es el valor que le corresponde a la B. Menos un tercio. A y B son los resultados de expandir la fracción. Si yo sumo esto, si yo hago esta suma, voy a encontrar esto. Bueno, voy paso por paso. Supongamos que no los he encontrado. Supongamos que no los conozco. Pero sé que si sumo esto, me va a dar esto de aquí. O esto de aquí, que es lo mismo. Entonces, vamos a sumar. Si sumamos dos fracciones, lo primero que tengo que hacer es encontrar un común denominador. Y ese común denominador sería el producto de los denominadores. Y al sumar dos fracciones, se multiplica el numerador de una por el denominador de la otra. Es decir, A por S más 1. Y luego el numerador de la segunda por el denominador de la primera, que sería B por S más 4. Esta fracción es la misma que esta. Ambas tienen el mismo denominador. Como consecuencia de la irrelación de igualdad, los numeradores tienen que ser idénticos. ¿Sí? Al hacer esta argumentación, esto implica que el numerador de una de las expresiones, que es 2S más 1, sea una identidad con el numerador de la expresión que tenemos aquí con las constantes desconocidas. ¿Sí? A esta ecuación que formulo comparando un numerador de una forma con el numerador de la otra forma de la misma fracción, se le llama ecuación básica. ¿Sí? Le damos el nombre de ecuación básica. Y los valores que hacen que el denominador se vuelva 0, que como bien me los dijeron son menos 4 y menos 1, a estos dos números los llamamos polos. ¿Sí? Estos se llaman polos y esto se llama ecuación básica.
Miren lo que voy a hacer con esto. Si el polo lo sustituyo en la ecuación, tendría 2S más 1 igual a A por S más 1 más B por S más 4. Estoy sustituyendo el valor de la S. A ver, permítame tantito, aquí está. Estoy sustituyendo el valor de la S en el lugar donde ésta esté presente. Déjenme ponerle los símbolos más grandes del signo negativo. Reemplazo la S por el valor de menos 4. Y al observar esto, me doy cuenta que uno de los términos se hace 0. Menos 4 más 4 me da 0 por B. Me da 0. Si eso es posible, entonces, ¿cuánto valdrá A si la despejo? ¿Cuánto es esto? Es menos 7. Menos 7. ¿Y esto? Les cuesta trabajo saber cuánto es eso. Menos 4 más 1. Menos 3. Menos 3A. Y si despejo la A, 7 tercios. 7 tercios. Fíjense bien, este resultado es esto de aquí de arriba. Y este resultado es este cuando la S vale menos 4 y habíamos ocultado el que tenemos aquí. Por eso hace rato dijimos que la A debería de valer 7 tercios. En el segundo caso, lo mismo. En la ecuación, sustituyo la S por menos 1 y voy a tener 2S más 1 igual a A por menos 1 más 1 más B por menos 1 más 4. Estoy cambiando la S en la ecuación por menos 1, que es el valor que tengo como polo. Este término se anula porque es A multiplicado por 0. Y si yo despejo de aquí la B, ¿cuánto vale esto? Menos 1. Menos 1. ¿Y esto? 3. Bueno, 3B. 3B. Si despejas la B, te quedaría que la B vale Menos 1 tercio. menos 1 tercio. ¿Sí? Fue lo mismo, todo esto que acabo de hacer, fue lo mismo que hice hace rato, ocultando un factor y luego ocultando el otro factor, sustituyendo el famoso polo, que es el valor que le anula a la expresión su valor. Y entonces, con el valor de A como 7 tercios y el valor de B como menos 1 tercio, que son lo que acabo de encontrar, yo voy a regresar al problema que consiste en transformar de forma inversa esta fracción y la voy a cambiar por esta, puesto que son iguales. ¿Sí? Si yo sumo estas dos cosas, me da lo que tenemos aquí. Pero ya no tengo en el denominador un polinomio. Tengo una expresión de la forma S más 4. Como la transformada inversa es un operador lineal, las constantes se pueden salir. Como en la integral, el 7 tercios lo puedo sacar y transformar nada más a 1 entre S más 4.
También puedo sacar el 1/3 y transformar a 1 entre S más 1. Y recuerdo una de las 7 reglas básicas que tenemos por ahí. Una de esas reglas dice que la transformada de 1 entre S menos A vale E a la AT. Por lo tanto, ¿cuánto valdría esa transformada aplicándole ese criterio? Para esta, ¿cuál sería? Eso lo vi la clase de lunes. Quedaría menos 7 tercios de E a la menos 4t. Bueno, S, Quedaría perdón. 7 tercios de E a la menos 4t, sí, muy bien. ¿Sí? ¿Menos qué? 1/3 de E a la menos t. De E a la menos t. Acá está, mira. Ya tengo la inversa de la función. Esto es la transformada inversa de esto. ¿Sí? El trabajo radica más en el trabajo que hacemos algebraico. Ese es un trabajo marginal que se conoce como expansión en fracciones parciales. Déjenme marcarlo todo. Este trabajo que hice aquí es un trabajo algebraico para separar, ¿sí?, una fracción que tiene en el denominador un polinomio en una suma de fracciones que tengan en el denominador expresiones lineales o a lo mucho cuadráticas irreducibles. ¿Cuáles son las cuadráticas irreducibles? Las que tienen raíces imaginarias. ¿No? Otro caso muy utilizado en este contexto es el siguiente. Vamos a poner un ejemplo 9. Supongamos que queremos transformar una función y esta función tiene, por ejemplo, a s cuadrada más 3 y en el denominador tenemos s cúbica más s. A ver, permítame tantito. S cúbica más s cuadrada. ¿Sí? Así está dada la transformada de Laplace. Y yo la quiero antitransformar. ¿Cuál función se tuvo que transformar para que saliera eso? Y de nueva cuenta te das a la tarea de revisar el denominador. Observas que es un polinomio, porque es una suma de al menos 2 términos. Y no se parece en nada a las 7 reglas básicas, porque esta tiene un cubo, y en las 7 reglas ninguna tiene un cubo abajo.
Entonces, tu problema es antitransformar f de s, el cual consiste en hallarle la inversa a esta función. Pero aquí te atoras porque no tienes una fórmula que haga la inversa de esto. Por lo tanto, te tienes que ir a lo que es una expansión en fracciones parciales. Y lo que haces es agarrar esta expresión. Y dices, ¿se puede factorizar el denominador? La respuesta es sí. S cuadrada es un factor. Y multiplica S más 1. Este es un factor lineal porque el exponente de la S es 1 y no hay otro. Este factor, S cuadrada, se puede escribir como S por S. S cuadrada es S por S. El exponente de esta S es 1, por lo tanto este es un factor lineal, pero está repetido 2 veces. S por S se repitió. Hay 2 veces el factor S. Por lo tanto, cuando existan factores repetidos y su repetición sea lineal, la teoría dice que tú debes de expandir por un factor lineal repetido 2 veces, un factor lineal repetido 2 veces, vas a poner 2 fracciones parciales. Si se repitiera 5 veces, pones 5 fracciones parciales. En una le vas a poner el denominador S cuadrada y en la que sigue le vas a ir degradando el exponente, lo vas a ir bajando. Si es 2, baja 1. Si fuera 3 sería cúbico, luego cuadrático y luego lineal. Y arriba vas a poner constantes desconocidas. Si además hay otro factor lineal, le vas a agregar una tercera fracción cuyo denominador va a ser S más 1. Si tú sumas estas 3 fracciones, tienes que obtener esto, o esto, que es lo mismo. Y para sumarlas, necesitas un común denominador. ¿Quién es el común denominador de estas 3 fracciones? Y ni te preocupes, tiene que ser este. A fuerzas tiene que ser este. Este mismo. Y para sumar, agarras el común denominador, S cuadrada por S más 1, y lo divides entre S cuadrada, y te queda S más 1 que multiplica a... Luego divides S cuadrada por S más 1 entre S, y lo multiplicas por B, y te va a quedar BS por S más 1. Por último, el denominador común lo divides entre S más 1, el cociente lo multiplicas por C. En este caso sería C por S cuadrada. Esta suma es igual que esto, o que esto. Entonces de aquí vas a sacar una ecuación básica, la cual se construye de la siguiente forma. Agarras el numerador de una de las expresiones y dices que es una identidad con el numerador de la última expresión que tienes. Siempre comparas numerador con numerador. ¿Sí? Los denominadores no se comparan porque son idénticos. Idénticos, quedaron igualitos.
Y vamos ahora a observar quiénes son los polos. ¿Quiénes serían los polos de estas ecuaciones? ¿Qué valor de S hace que esto se vuelva a 0? -1. Entonces, a S le vas a poner el valor de -1. Y a este otro factor, ¿quién lo hace 0? 0. 0. Y se te acabaron. Se te acabaron las posibilidades de escoger polos. Cuando hay repetición de factores, ¿sí? Como ahí, el 0 está 2 veces. Y tú vas a contar el número de incógnitas. 1, 2, 3. Y vas a contar el número de polos. Cuando tienes más incógnitas que polos, tienes lo que se llaman grados de libertad. Que significa que tú a la S le puedes poner el valor que te dé la gana, que sea, siempre y cuando no sea un polo. Tú le puedes poner otro valor, el que sea. Ahorita van a ver por qué. Con estos valores que acabamos de encontrar como polos, vamos a ir a la ecuación básica y vamos a sustituir, como le hice hace rato. Si la S vale -1, aquí me va a quedar -1 al cuadrado más 3 igual, y abusados, porque aquí podemos simplificar muchas cosas. Si la S vale -1, ¿qué queda aquí? Cero. 0. Y aquí, También 0. También cero. también 0. Donde esté el factor que generó el polo, este factor generó el valor de -1. Esos se van a anular y solamente va a quedar el 1, que es el que no tiene, que sería C por -1 al cuadrado. Y de aquí despejo la C. ¿Sí? ¿Cuánto vale lo que está aquí a la izquierda? 4. ¿Y esto? 1. Entonces aquí dice que 4 es igual a C. Y ahí está. Ya encontré el valor de C. Ahora voy a sustituir el 0 en la misma ecuación y voy a tener 0 al cuadrado más 3 igual a, si el 0 lo pongo aquí, me quedaría A por 0 más 1. Y si el 0 lo pongo aquí, También vale cero. 0. ¿Y esto? Eso también vale 0. Perfecto, entonces puedo despejar la A. Esto es lo que estábamos haciendo con tapar un factor ahorita. ¿Sí? No, aquí no. ¿Cuánto vale la A entonces, hijos? 3. 3. Aquí me queda 3. Aquí me queda A por 1. 3 igual a A. Y ahora viene la otra parte interesante. Me falta encontrar a la B. Y ya no tengo polos. Pero tengo un grado de libertad. Y eso significa que yo a la S le puedo poner cualquier valor. Quiero que hagan ustedes este ejercicio. Pónganle aquí a la X el valor, a la S el valor que les dé la gana.
mientras no sea menos 1 ni 0. Puede ser 1, 2, 3, 4, menos 2, menos 3, 1/2, pi, 3/4, 8, el número que quieran. Y lo van a sustituir en la ecuación básica. Van a agarrar esta ecuación. Pongan atención, por favor. Dejen el teléfono, los que están agarrando el teléfono. En esta ecuación van a sustituir el valor que ustedes escogieron. ¿Sí? Y lo van a poner aquí. Donde haya una S, ponen el valor que escogieron. Pero además, como la A ya la conocen, pongan la A por 3. Y como C también la conocen, pongan la C por 4. Les va a quedar una ecuación con una sola incógnita. Ya que tengan esa, despejen la B. Por ejemplo, si Alan Guerrero utiliza el 4 y Andrés Tamayo el 2 y Antonio Nava el 5, todos van a encontrar el mismo valor de B. No importa qué valor le pongan a la S. Hagan el ejercicio, por favor. Les doy unos 2 minutos. Ya la terminé, profe. ¿Cuánto le da, mija? -3. ¿Alguien más le dio -3? También a mí me dio -3. ¿Qué valor usaste? Yo usé 1. ¿Y usted, señorita? Yo usé 2. 2. Y no importa el valor que usen. Si yo usara el 10 aquí, y pusiera un 10 aquí, y un 10 aquí también, y aquí pongo 10, y aquí también 10, y aquí pongo 10 al cuadrado. Y dejo la B, también va a valer 3. Esto se debe a que esta relación es una identidad, y las identidades siempre valen lo mismo para cualquier valor de la variable. Acuérdense que el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa vale 1 con cualquier valor de alfa. Eso es una identidad. Curioso, ¿no? Esto se llama matemáticas. Bien, ya que encontré los valores de las constantes, el problema que estoy resolviendo, que es hallar esta antitransformada, es equivalente a encontrar esta antitransformada con los respectivos valores de A, B y C que acabamos de conocer. Con los valores que le encontré a las constantes, se los pongo a una. Y se van a dar cuenta que cada una de estas tiene una integral, perdón, una transformada inversa que le corresponde. Por ejemplo,
¿Quién es la transformada de 3 sobre S cuadrada? 3t. Muy bien. Y de menos 3 sobre S, aquí puedo sacar más por menos. Te da menos. ¿Quién es la transformada de 3 sobre S? Fórmula número 1. Es menos 3. Menos 3. ¿Quién es la transformada de 4 sobre S más 1? 4e a la menos t. 4e a la menos t. Y aquí tenemos la transformada inversa. ¿Se entendió? Sí, profe. Voy a hacer un caso más. Función número 10. Voy a agarrar una función f de s y la voy a poner de la siguiente forma. Arriba voy a poner s cuadrada más s más 1. Y abajo voy a poner bueno, para que sea ilustrativo voy a poner s cúbica menos 2s cuadrada más 4s menos 8. Quiero hallar esa transformada. Entonces, la transformada de la función sería la transformada inversa de este cociente. Pero otra vez, ninguna de las fórmulas tiene abajo un tetranomio como este. Es un polinomio muy feo. Y entonces lo que hago es lo siguiente. Trataré de factorizar. Si lo puedo factorizar, el método aplica. Vamos a ver si se puede factorizar. Con lo que no me meto para nada es con el numerador, ese, que sea como sea. ¿Sí? A ese no le hago nunca nada. Al de abajo sí. Y a ver si se puede factorizar. Hay que buscarle. ¿Qué tienen en común estos dos términos? La S cuadrado. ¿A quién multiplican? A S menos 2. ¿Qué tienen en común estos dos términos? El 4. ¿A quién multiplica? A S menos 2. Luego, Luego todavía factorizo. no está factorizado porque hay una suma. Esto me da la indicación de que no está factorizado. Mientras haya sumas y restas, no está factorizado. Le sigo buscando. Arriba ni lo toco, lo dejo como está. Pero ahora, ¿qué tienen en común estos dos? Factorizamos S menos 2. ¿A quién multiplica? A S cuadrada más 4. S cuadrado más 4. ¿Este se puede factorizar? No. No. La suma de cuadrados no es factorizable. ¿Sí? No se puede factorizar una suma de cuadrados. La diferencia de cuadrados sí, pero la suma no. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el polo de este? 2 2. 2. ¿Y de este? 2 menos 2. también. Bueno, menos 2.
No, 2 sí. no, sí. Tienes que igualar con 0 y despejar. Pasarías el 4 restando y le sacas raíz a menos 4 y te da 2 sí. El menos 2 no, porque menos 2 al cuadrado da 4. Y si lo sumas con 4 te da 8, no te da 0. Bueno, ¿qué dice la teoría? La teoría dice, ¿tienes factores lineales aquí? ¿Aquí hay algún factor que sea lineal? S. No S veo menos 2. S menos 2. S menos 2. Por un factor lineal, pon una constante sobre S menos 2. ¿Hay más factores lineales? No, pero se puede separar. Ah, no, nada más está No, eso. no se puede separar. S cuadrada más 4 no se puede factorizar. Este se llama cuadrático irreducible. Para un cuadrático irreducible que ya no se puede factorizar, y digo cuadrático por esto, la teoría dice, sobre el factor cuadrático irreducible, escribe una expresión de la forma, una constante por S más otra constante. Siempre va a ser una constante por S más otra constante. Siempre esa forma. Y obviamente aquí, ¿por qué puse B y C? Bueno, porque voy en orden alfabético. ¿Sí? Si hubiera otro factor cuadrático, aquí pondría ds más e. Y así sucesivamente. Y ahora dice, súmalos. Si los vas a sumar, hay que sacar el común denominador. No te angusties. Es este. ¿Sí? Es este. Y cuando nada más son dos, como aquí que son dos, 1, 2, haz un producto cruzado. La A va a multiplicar a S cuadrada más 4 en el producto cruzado. Y el BS más C va a multiplicar ¿a quién? A S menos 2. S menos 2, ¿qué es lo que significa cruzado? ¿Sí? Y entonces, cuando llegas a esa parte, dices ecuación básica. Y lo que vas a hacer es agarrar el numerador que siempre lo mantuviste constante, igualito, sin cambio. ¿Sí? Y lo vas a igualar a manera de identidad. La identidad tiene 3 barritas. Con el numerador que generaste en el último paso. Y te vas a venir aquí y vas a decir, ¿con qué valor se hace 0 esto? Con 2. Con el 2. Con el 2. Ese es un polo. ¿Sí? Ese es un polo. 2. Uy. Polo aquí abajo. ¿Con qué valor se hace 0 este? Creo que habíamos dicho que 2 y 2 sí. 2 sí. No hay un número real que lo haga 0. No hay un polo real. Pero el 2 sí, sí. Y si ya saben números complejos, qué padre, porque esto cómo simplifica el trabajo. ¿Se acuerdan cuánto vale I? ¿Se acuerdan o se les recuerdo? Raíz cuadrada de menos 1. I vale raíz cuadrada de menos 1. ¿Y cuánto vale cuadrada?
Menos uno. Menos 1. Ok. Si se acuerdan de esto, no va a haber problema, porque miren, comienzo con el 2. Agarro la ecuación básica. ¿Sí? Agarro la ecuación básica y le sustituyo el 2 a la S. Aquí ponemos un 2. Un segundo. Aquí ponemos un 2. Aquí también un 2. Aquí también un 2. Aquí un 2. Y aquí un 2. Observen con cuidado y díganme si hay algún factor que se hace 0. Y donde se haga 0, se cancela. ¿Qué les queda aquí? 7. 7. ¿Y aquí? 8. 8. Por lo tanto, ¿cuánto vale la A? 7 octavos. 7 octavos. Perfecto. En este paso, que voy a mostrar a continuación, pongan mucha atención porque esto no lo ven en los libros, ¿eh? Esto no forma parte de los libros comunes. Vamos a sustituir el 2i. ¿Sí? En la misma ecuación básica. En la misma ecuación básica. Aquí pongo 2i. Aquí pongo 2i. Aquí pongo 2i. Aquí también 2i. Y aquí también 2i. ¿Sí? Para que quede registro aquí, ¿cuánto vale esto? Vale 2. No, Menos 2. Ah, bueno, sí, bueno. no. ¿Cuánto es 2 al Ah, cuadrado? menos 4, perdón. Perdón, menos 4. Menos 4. El 2 al cuadrado es 4. Sí, sí, sí. El 2 al Ya, cuadrado sí. es 4. Y la i cuadrada es menos 1, Sí, entonces sí, es sí. menos 4. Perdón. Oh, caramba. Siempre me sale el signo negativo pequeñito. Y aquí adelante se queda 2i más 1, ¿no? Ahí no hay problema. Perdón. ¿Cuánto vale esto? Otro menos 4. Menos 4. ¿Y todo esto? 0. 0. Entonces esto se cancela. ¿Sí? Y me voy con este de aquí. Este es un binomio por un binomio. Multipliquen este por este. Es menos 4. Menos 4b, ¿no? Sí. 2i por 2i me da menos 4. Por b me da menos 4b. Y luego, este por este me daría más 2ci. Ujú. Y luego, este por este menos 4b y por último menos 12. ¿Es correcto? Sí. Esto es más fácil, ¿eh? Que otro formato. Simplifiquemos estos números. Menos 4 más 2i más 1. Se puede sumar el menos 4 con el 1 y me daría menos 3.
Ay, ese símbolo negativo que siempre sale pequeño. Menos 3, perdón. Menos 4 más 1, menos 3. Más 12. Este es un número complejo. Y este y este son reales, no tienen is. Eso significa que los puedo agrupar como menos 4b menos 2c. Y estos que están aquí en el medio sí tienen i. Significa que los puedo agrupar de la forma menos 4b más 2c por i. Y lo que les enseñaron en álgebra lineal es que dos números complejos son iguales si, solo si, la parte real, esto, es igual a la parte real. Y la parte imaginaria es igual a la parte imaginaria. Esto me va a llevar a tener esta situación. Que menos 4b menos 12 es este número que no tiene is, tiene que ser igual a la parte que no tiene i del lado izquierdo. Menos 3. Y que la parte que tiene is, que es menos 4b más 2c, que es esto que está aquí, está multiplicado por i, tiene que ser igual al número que está multiplicado por i. Tiene que ser igual a 2. Y lo que tengo que hacer es resolver simultáneamente este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Déjenme, me regreso un poquito para acá, para que queden alineados. ¿Sí? ¿Cómo quedaría ese sistema resuelto simultáneamente? ¿Lo quiero ya resuelto o Sí, si me dices cuánto valen B y C. B vale un octavo? Un octavo. Y C, Ahí voy, ahí voy. Ujú. Bueno, a mí me dio 5/4. B. Ahí tenemos los valores de B y de C. Vean que el trabajo no es con la transformada, el trabajo es con las fracciones parciales. Ya conocía a B y a C. Ya tengo las tres constantes. Después de este trabajo algebraico, ¿sí?, que se hace al margen del problema, te regresas a tu problema original, que era la inversión, y dices, la transformada que quiero calcular es la misma que esta de aquí. Pero le escribes a la A el valor que le encontraste, 7 octavos. A la B, 1 octavo. La B vale 1 octavo. Y la C, 5/4 quedó.
Sí. Sí. Con estos valores, perdón que se mueva mucho. Con estos valores me voy a dar cuenta de lo siguiente. Puedo separar todo esto. Y tendría este 7/8 lo puedo sacar y tener la inversa de 1 entre s menos 2, que sería esta de aquí nada más. Más este 1/8 lo puedo sacar. Y tendría la inversa de una s, que es esta que está aquí, sobre s cuadrada más 4. Y también puedo sacar el 5/4 porque es una suma. El numerador se puede separar, el denominador nunca. Puedo sacar al 5/4, tener la inversa de 1 sobre s cuadrada más 4. Y las tres expresiones que tienen ahí tienen que ver con una de las transformadas básicas que hemos presentado. Fíjense bien. La primera quedarían 7/8 y la transformada de 1 entre s menos 2, ¿vale cuánto? E a la menos 2t. Era la 2t. E a la 2t. E a la 2t positivas. Siempre cambia de signo este. Más una rebanada de pizza. ¿En cuántas partes se parte una pizza normalmente? 12. 12, 8, 12 partes. Cuando son muchos en la casa, hasta en 20, ¿verdad? Cuando son pocos, en 8. 1/8. ¿Y cuánto vale la transformada de esta? Está directa en mi formulario. Sería coseno de 2t. Y esta no está así totalmente directa, porque cuando hay una constante arriba, esa constante tiene que ser la raíz de este número. ¿Cuánto vale la raíz de 4? 2. Entonces, aquí debería de haber un 2. Aquí debería de haber un 2. Si yo pongo un 2 aquí, ese mismo 2 lo debería de poner aquí afuera, dividiendo. ¿Sí? Ese mismo 2 lo pondríamos aquí nomás para completar la transformada. Entonces, el número que estaría aquí sería 5/8. Esto es 5/8. Y ahora sí díganme quién es la transformada de esto. Seno de 2t. Seno de 2t. Ya tenemos la transformada inversa de la función que está aquí. Bueno, esto se tiene que hacer cuando uno es pobre y de familia numerosa. ¿Qué pasa cuando tenemos alumnos que tienen una calculadora, una computadora, un teléfono celular inteligente y traen GeoGebra? Fíjense bien.
la función f, les di, es s cuadrada más s más 1, dividida entre s cúbica menos ¿qué? Más 2. Abajo era un polinomio de tercer grado con 4 términos. S cúbica, ¿qué más? S cúbica más S cuadrada. Bueno, yo tengo menos 2s cuadrado. Sí, cierto. Lo ando confundiendo con la anterior. Ah, ok. Menos 2s cuadrada más 4s menos 8. Sí. Esta es la función. Si aquí en GeoGebra le pones fracciones, aparece la palabra fracciones parciales. Y si le pones el nombre de la función, que es la f mayúscula, te la va a dar ya separada. ¿Sí? 7 octavos sobre s menos 2 más 1 octavo. 1 octavo, aquí hay que nomás saber leer esto. 1 octavo sobre s cuadrada más 4 más 10 octavos, que son 5 cuartos sobre s cuadrada más 4. Aquí te ayuda mucho el GeoGebra. No te lo pone tal cual como está. ¿Sí? No sé si ponemos aquí desarrolla. El comando desarrolla le dice desarrolla la f. No, la vuelve a juntar. ¿Sí? Fracciones parciales te da una ayudadita. En la vista CAS, que es una vista más poderosa, vamos a ver qué hace si le ponemos fracciones parciales. Aquí está. La función f mayúscula. Da el mismo resultado. Esto es igual que esto. ¿Sí? Te da una ayudadita muy grande, pues ya es algo. ¿Sí? Y ya tienes un recurso muy importante para invertir fracciones. ¿Alguna duda hasta ahorita? Este sí va con acento. Sí, solo sí. ¿Alguna pregunta, muchachos? No, profe, todo bien. Teorema. Transformada de una derivada. La transformada de Laplace es capaz de transformar derivadas, no nada más funciones comunes. Dice así. Y f de t si f de t es continua para t mayor que 0, si f de s es la transformada de f de t, entonces el teorema afirma lo siguiente. La transformada de la derivada de una función, aquí estoy derivando a la función, vale s por f de s menos la
función evaluada en cero. La transformada de una derivada, ni siquiera conozco la función, conozco la derivada. Va a ser S por la transformada de la función que no conozco, menos el valor que tenga esa función que no conozco evaluada en cero. Y esto es muy interesante porque las ecuaciones diferenciales tienen derivadas de funciones que no conocemos. Y el objetivo de la ecuación diferencial es encontrar esa función que no conocemos. Y la transformada te la presenta. Aquí está la transformada de la función que no conocemos. Si yo puedo antitransformar esto, hallaré la función desconocida que es solución de una ecuación que tiene derivadas. Voy a demostrar este teorema. Demostración. ¿Sí? Nada más les recuerdo algo. En las clases, cuando comenzamos, dijimos lo siguiente. Dije, la transformada de una función está definida como la integral de 0 a infinito de f de t por e a la menos st diferencial de t, siempre que la integral converja. ¿Sí? Si esta integral puede existir, ¿qué es lo que significa esto? Lo que resulte de esta integral es lo que llamamos transformada de Laplace. Entonces, si yo voy a transformar una función, porque la derivada es una función, le aplico la regla de transformación, que me diría lo siguiente. Esta transformada debe ser la integral de 0 a infinito de la función que quieres transformar, que se llama f' por e a la menos st. Y esta integral se puede resolver por partes. Y una integral por partes requiere de una asignación de nuevas variables. A saber, habrá que ponerle valores a u y a db. Si la u la escojo como e a la menos st, entonces du sería la derivada de e a la menos st con respecto de t, que vale menos s e a la menos st diferencial de t. Es una derivada parcial. Si esto es u, todo lo que sobra, que es f', y el diferencial de t tiene que ser de b. Pregunta se las haría a los químicos, pero no hay químicos. Los mecatrónicos son los buenos, los químicos no saben. Vamos a ver si es cierto que los mecatrónicos son buenos. ¿Quién es v? Si la diferencial es la derivada, ¿quién es v? La función. Ya ven que yo tenía razón. Y entonces la regla de integración por partes dice u por b como la integral es definida, esto tendrá que evaluarse de 0 a infinito. Menos la integral de 0 a infinito de b por du por todo esto. ¿Sí? Ah, caray. Es b, nada más esto,
por du, que es esto que está aquí. ¿Sí? No copien todavía. Por todo esto. Pero aquí la variable de integración es t, la s es una constante. Si esta s con todo y signo la saco aquí afuera, porque es una constante, y reduzco los signos, escribiría así. Ya no necesitaría el paréntesis. Eso lo hago antes de escribir, obviamente. Y fíjense lo que me va a quedar. En esta expresión, tengo que hacer el teorema fundamental del cálculo, que dice, sustituye en la integral a la t por el límite superior, que es infinito. Y réstale a la misma función, evaluándola en el límite inferior, que vale 0. ¿Sí? Primero evaluamos en infinito, en donde esté la t cambio en infinito, luego evalúo en 0, y me queda más una s, que es esta. Y si ustedes se fijan en esto es lo mismo que esta integral, a la que llamo transformada de Laplace. Se redujo por partes a una transformada de Laplace, pero la transformada de Laplace la escribimos como f de s. Entonces, en lugar de poner esta integral, ponemos f de s. Ahora, la condición es que la integral exista, sea convergente. Y la integral va a ser convergente si este término lo hacemos tender a 0. Y lo que explicaba en unas clases previas es que tenemos que ponerle una abscisa de convergencia. Si la S es mayor que 0, este producto se vuelve menos infinito. Y el antilogaritmo de menos infinito se aproxima a 0. Se acerca suficientemente a 0 que multiplicando a esto lo anula, siempre y cuando se cumpla esta condición. ¿Sí? Y eso lo especificamos desde un principio, que el parámetro tiene que ser positivo. Por otro lado, e a la 0 vale 1. Esto de aquí es la unidad. Esto es 1. ¿Qué me queda si simplifico esto? Me queda, ordenando con las S, quedaría este S por F de S. ¿Sí? Y me quedaría, esto se canceló, me quedaría menos 1 por F de 0 menos F de 0. Y ahí tenemos la demostración de la transformada de una derivada. Esta es la función que no conozco. Y este es un valor conocido de la función en cero, que normalmente lo llamamos un problema de valor inicial. Este es el valor que se nos da en un problema de valor inicial. ¿Sí? Ahí tenemos la transformada. Es interesante ver que si en lugar de que la función que estoy derivando se llame f, se llamara y, como las que aparecen en las derivadas, en las ecuaciones diferenciales, y', y bi', y tri', pues lo único que tengo que hacer es cambiarle el nombre. Si aquí le puse f porque la función se llamaba f y ahora se llama y, pues ahora le voy a poner s por y de s menos y de 0. Y aquí se dan cuenta que es lo que llamamos condición inicial. Si y de 0 vale 1, o y de 0 vale 2, o y de 0 vale menos 1, pues este valor lo voy a conocer, porque es una condición del problema. ¿Sí? Y si esta función se llamara g de gato, pues esta sería g mayúscula y esta sería una g de 0. ¿Lo comprenden, muchachos?
Sí, profe. Bien, aquí está la demostración. Este teorema tiene un corolario interesante. El corolario va sobre orden superior. Por ejemplo, si en lugar de transformar una derivada, transformamos una segunda derivada, es decir, f bi'prima, el corolario se extiende a lo siguiente. S cuadrada por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0. La demostración para una segunda derivada es exactamente igualita que esta. Igualita. ¿Sí? Se integra por partes. Esto se reduce a la db, la llamaríamos f bi'prima. Este sería f'. Y aquí quedaría la transformada de f'. Y la cambias por el resultado que tienes aquí. Y es como generamos esto. Y este corolario se puede exceder no para una segunda derivada, sino para una tercera derivada. Si tuviéramos f', el resultado sería s cúbica por f de s menos s cuadrada menos por f de 0 menos s por f' de 0 menos f bi'prima de 0. ¿Sí? Y así sucesivamente. En el caso de que tuvieras una cuarta derivada, a ver si lo entendieron. En el caso de que tuviéramos una cuarta derivada, la cual se presenta así, a partir de la cuarta ponemos el 4. ¿Cómo quedaría el desarrollo de la transformación? S cuadrada por F. S cuarta, no cuadrada. Ah, perdón. Perdón. Pensaba en otra cosa. Perdón. Menos S cúbica. Menos S cúbica, sí. Sentido común, ¿verdad? Por F. La función evaluada en 0. Por f de 0 menos S cuadrada, ahora sí. Entonces S cuadrada. S cuadrada por F, la derivada. f' menos F menos S por F de pi prima. menos Ahora menos F triprima. f' de 0. Y así sucesivamente. Y son únicas, únicas, no hay más casos, por lo cual conviene meterlas a un formulario, las 4. Estas 3 y esta de acá también, hijos. ¿Sí? Y mucho cuidado, si la función se llama y, pues aquí le pones y mayúscula y aquí y minúscula. Y estas son las condiciones iniciales. Todo esto va a ser condiciones iniciales. ¿Estamos? ¿Y para qué me sirve esto? ¿Para qué necesito esto? Lo necesito para resolver ecuaciones diferenciales. Vamos a ver una aplicación de la transformada a la solución de un problema de valor inicial. ¿Sí? Esta es una de las aplicaciones que tiene. Tiene otras aplicaciones, la transformada. Para cerrar esta sesión del día de hoy, voy a poner un problema que consiste en lo siguiente.
resolver y voy a dar una ecuación diferencial. ¿Sí? Esa ecuación diferencial la voy a escoger de la siguiente manera. Y' más 3y' más 2y, y voy a comenzar con una homogénea. ¿Sí? Sujeta a, y le voy a poner condiciones iniciales. Como es de segundo orden, le tengo que poner condiciones a la función desconocida y a la derivada. Entonces, voy a decir que y de 0 vale 1 y que y' de 0 vale, ¿cuánto quieren que valga? Tres. ¿Cuánto? 3. 3. Entonces, cuando se tenga una ecuación diferencial con condiciones iniciales, aunque ya vimos métodos de solución con la ecuación auxiliar o con reducción de orden o con coeficientes indeterminados o con variación de parámetros, etcétera, etcétera, la transformada es una opción más. Entonces, la solución consiste en lo siguiente. ¿Sí? Primero, transformamos la ecuación diferencial, ¿sí? Y para transformar una ecuación diferencial, agarras el operador, se lo aplicas al lado izquierdo y se lo aplicas al lado derecho. Lo que le hagas a un lado de la ecuación, se lo haces al otro lado. Y abusados. El operador, bajo una suma o resta, transforma término a término. Eso significa que voy a tener la transformada de y' que corresponde a esta. Esa es la transformada de la segunda derivada. ¿Quién sería? Eso sí hay que aprendérmelo. Sería s cuadrada. Como la función se llama y, aquí sería y de s. Menos s por y de 0 menos y' de 0. Esto que están viendo aquí es lo mismo que esto, nada más que no se llama f, se llama y. ¿Lo entienden, hijos? ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Luego dice 3 y hay que transformar y'. Pero y' es esto. Esta es la transformada de y'. De la primera derivada. Sería s por y mayúscula de s menos y de 0. Más 2. Y la transformada de y, la transformada de una función, si esta es y, pues sería y de s, ¿verdad? Ok. La transformada de la y se llama y de s. Y la transformada de 0 vale 0. Pasé de una ecuación con derivadas a una ecuación algebraica. Ya no hay derivadas.
No se me confundan. Esto no es una derivada. Y' de 0 vale 3. Es una constante. Entonces, inmediatamente, sustituyendo las condiciones iniciales, me va a quedar esto, miren. Aquí en esta ecuación, ¿cuánto vale y de 0? 1. Cambio la y de 0 por 1. Aquí también la cambio por 1. ¿Sí? ¿Y cuánto vale y' de 0? 3. 3. Vale, ahí está. Ya las reemplacé. ¿Sí? Ahora vamos a despejar y de s. Usados. Por cierto, ¿cuál es la ecuación característica o ecuación auxiliar de esta ecuación diferencial? M cuadrada menos 3M más 2 igual a 0. M cuadrada más 3M más 2. Bien. En todos los términos que hay aquí, aparece la y de s varias veces. ¿A quién multiplica aquí? A S cuadrada. A s cuadrada. ¿A quién multiplica aquí? A 3S. A 3s. ¿A quién multiplica aquí? A 2. A 2. ¿Una ecuación característica? ¿Es igual que la ecuación auxiliar esta? Sí. La misma. Tiene que ser la misma, si no algo estamos haciendo mal. Vamos a ver qué me sobra. ¿Ese término tiene y de s? No. Ahí dice menos s, lo paso sumando. Este menos 3, lo paso sumando. ¿Sí? Y este 3 por menos 1 también sería un menos 3. Menos 3 por menos 1 me daría un menos 3 que también pasaría sumando. ¿Sí? Y abusados. Tendríamos que y de s es igual. ¿Cuánto vale esto? Uy. Que me desespera cuando les pregunto cosas tan elementales, s más 3, y que no haya en algunos, a los que están participando, mi respeto, pero son 15 alumnos y que no se animen a responder, hijo. Sí que voy a empezar a tomar lista todos los días. El grupo tiene 28 alumnos y hay 14 ahorita aquí en clases. De aquí en adelante, todos los días voy a tomar lista. Pongan un punto en el chat para pase de lista, por favor. Los que vienen, ni se preocupen. Los que faltan seguido, preocúpense porque no los voy a acreditar. Esto me da S más 6, hijos. Y esto que está aquí, pasaría dividiendo. Ahí está dividiendo. Y esta fracción es factorizable. Sería S más 6. ¿Y el denominador cómo se factoriza? Sería S más 1 por S más 2.
por S más 2, muy bien. Los factores son lineales y diferentes. Según lo que expliqué, esto se puede descomponer en la suma de dos fracciones. Abajo habría un S más 1 y arriba le corresponde un nombre. ¿Cuál es el polo de esto? Menos 1. Menos 1. Menos 1. Vamos a ocultar este, no lo tomen en cuenta y sustituyan el menos 1 aquí. ¿Cuánto queda? Me da 5. 5. 5. Muy bien, 5. El otro factor estaría construyendo la fracción sobre S más 2. ¿Cuál es el polo? Menos 2. Menos 2. Oculten este, que no se vea. Y en lo que sobra, lo que está en color claro, sustituyan el menos 2 aquí. ¿Cuánto les queda? 6 menos 2 entre menos 2 más 1. Menos 4. Menos 4. Muy bien. Ya tengo la fracción en expansión. Entonces, para obtener la solución de la ecuación diferencial, antitransformamos. Es decir, le voy a sacar la inversa a y de s. ¿Sí? Se va a llamar y de t. La inversa de y de s es y de t. Y de t es la solución que ando buscando. Esa y es la función desconocida. Y para sacarle la inversa, le voy a tomar inversa a este más por menos, menos, y le voy a tomar inversa a 4 sobre S más 2. Recuerden que esta constante se puede sacar y aquí quedaría un 1. Igual este 4 o el menos 4 se sacan y aquí queda un 1. ¿Sí? Esto lo entiendo y lo puedo poner arriba o lo puedo sacar. Y ambas transformadas ustedes las conocen, las han dicho el día de hoy. ¿Cuánto vale esta? 5e a la menos t. 5e a la menos t, muy bien. ¿Cuánto vale la otra? 4e a la menos 2t. 4e a la menos 2t. Y esta es la solución de la ecuación diferencial con las constantes C1 y C2 ya conocidas. No tengo que buscar una solución y luego una segunda solución y luego hacer una combinación lineal y luego evaluarlas en el PBI derivando, sustituyendo y haciendo un show. La transformada de Laplace te lleva directamente a la solución particular de la ecuación diferencial. Revisemos rápidamente. Tenemos un problema donde hay una función que no conocemos y además derivadas de la función que no conocemos. Por lo tanto, esto es una incógnita, esto es una incógnita y esta es otra incógnita. ¿Sí? Y tengo condiciones que le impongo a la función desconocida. Transformo la función y las derivadas se convierten en una expresión algebraica. Al evaluar las condiciones iniciales, puedo despejar a la y esta es la solución del problema. Aquí se resuelve la ecuación diferencial como esta fracción, solo que está en el dominio de Laplace. Para conocer la función en el dominio de la variable que estoy trabajando, antitransformo la y obtengo la solución particular del problema. ¿Sí? Es magia para la matemática, es esto. ¿Alguien se salió de la clase hace un momento? Si se salió alguien de la clase, pónganme su asistencia en el chat, por favor. ¿Alguien no escuchó hace rato? Pongan un punto nada más ahí en el chat. Alguien que se haya salido y que no
¿Se registró? ¿Fuiste tú, Ana? No, ¿verdad? ¿Se entendió el procedimiento, muchachos? Sí, profe. Sí, profe. Pues este proceso, en el dada, donde tengamos una función, la transformamos, le metemos las condiciones iniciales, despejamos la función y de s, la antitransformamos. Esos 4 pasos nos llevan a resolver la ecuación diferencial, ¿sí? Hasta el PBI. Las transformadas de Laplace trabajan con PBIs. Lo interesante no está en las ecuaciones homogéneas, porque esas ya sabemos resolverlas con la ecuación auxiliar. Lo interesante va a estar en las no homogéneas. Y sobre todo cuando le pongamos a la parte no homogénea cosas como estas. Que le ponga un valor u otro valor. Si, por ejemplo, 0 menor que t menor o igual que 1, y a la otra parte que le ponga 1 menor que t, ¿sí? Si le pongo esto más o menos a la parte no homogénea, funciones por tramos, la metodología de coeficientes indeterminados o la metodología de variación de parámetros se vuelve muy laboriosa, muy compleja. Es más, sumamente engorrosa. Y sin embargo, la transformada de Laplace va a poder resolver ecuaciones diferenciales por tramos. Y esto va a ser muy importante, por ejemplo, para vibraciones mecánicas, para circuitos eléctricos, para sistemas masa resorte, para péndulos, ¿sí? Para todos esos sistemas mecánicos o eléctricos, o problemas de transferencia de calor, transferencia de masa, transferencia de momentum, que son las leyes que rigen la materia y la energía a través de las leyes de Ohm, ley de Fourier, ley de Fick o ley de Newton. Y entonces la transformada de Laplace viene siendo uno de los recursos más potentes para resolver ecuaciones diferenciales con valores iniciales. Y no cualquier tipo de ecuación diferencial, solo las que sean de coeficientes constantes, ¿sí? No homogéneas en cierto tipo. Son tan complejas las ecuaciones diferenciales que no se puede generalizar un método para las ecuaciones. Tiene que irse seleccionando por tipo de ecuación, si son homogéneas, no homogéneas, lineales, no lineales, coeficientes constantes, coeficientes variables. Para cada combinación de casos hay métodos diferentes. La de Laplace tiene sus ventajas y desventajas. Seguiré hablando durante todo el parcial de este procedimiento. Ahorita presenté un ejemplo. Voy a hacer muchos más, pero les voy a ir dando cada vez recursos para hallar las inversas, ¿sí? Recursos más potentes que las 7 reglas básicas. Porque con 7 reglas básicas no me alcanza para todo lo que quiera trabajar como respuestas, ¿sí? Les voy a ir dando nuevos recursos para que esas 7 reglas básicas vayan creciendo, creciendo de forma exponencial y nos permita resolver problemas cada vez más complejos. Pero será sesión del próximo viernes. Cuídense mucho, pórtense bien. Revisen esto, por favor. Voy a poner tarea. ¿Hecho? Sí, profe, Vale, gracias. profesor. Muchas Nos gracias. vemos. Hasta luego, chicos. Profe, Gracias nos por vemos estar en mañana. clases. No falten a clases. Nos vemos, Marvin. Hasta luego. Geraldine, hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego, profesor. Adiós, profe. Adiós. Nos vemos.